Eh, Vamos a apuntar los datos de menor a mayor. ¿Cuál es el dato más pequeño? Es 40. Entonces vamos a ir ordenando. El dato más pequeño es 40. El otro es 60. 60 otra vez. 3 veces 60. Después 66. Solo voy a apagar un micrófono que está abierto. Permítanme un momentito. Entonces 40, 60, 60, 60, 66. Después nos vamos con los 70, ¿verdad? Si no es que hace falta algún dato, ustedes me avisan, por favor. 70, otra vez 70. Ahora tenemos 2 veces 78. Después viene 90. Y por último 98. Bueno, comenzamos entonces con el promedio. El promedio es la suma de los datos que tenemos aquí, que sería 40 más 60, más 60, más 66, más 70, perdón, más 70, más 70, más 78, más 78, más 90 y más 98. Como son 11 personas, yo lo voy a dividir todo dentro de 11. ¿Cuánto nos quedó en la sumatoria? 770. 770. Si dividimos esto dentro de 10, queda 77. O sea, la nota promedio es 77. No necesariamente la nota que me salió aquí tiene que estar acá. Eso es algo que ustedes tienen que saber. No No va necesariamente. dividido por 11, perdón. No era por 11, Dividido por ¿correcto? 11, sí, tiene razón, dentro de 11. ¿Cuánto nos da entonces? 70. 70. 70. Entonces, quiero decir nuevamente, voy a volver a repetir, y esto quiero que lo sepan, no necesariamente la nota que nos salió acá tiene que estar acá. Puede ser en alguna casualidad ¿cómo se llama? Que sí esté, pero no siempre tiene que estar ahí. Muy bien, vamos a la moda. ¿Cuál es el dato que se repitió con mayor frecuencia? 60. 60. ¿Cuántas veces se repitió 60? 1, 2, 3. Aquí no lo habíamos colocado una vez, ¿ven? Entonces solo voy a dejarle un espacio para colocarlo. 60 más 68. Entonces, el dato que se repitió con mayor frecuencia fue 60. Puede ser de que algunos se puede preguntar, ¿y qué pasa si quedan dos datos iguales? Pues se apuntarían los dos. Por ejemplo, si aquí hubiéramos tenido 78, entonces esto ya no sería una moda, sino que sería algo que se llamaría bimodal, porque tenemos dos modas. Puede ser 60 y 78, que es el otro dato que se repite con mayor frecuencia, si hubiéramos tenido un 78 más o un 70 más. ¿Cómo se Ahora, representaría eso, perdón? ¿perdón? ¿Cómo se representaría? Lo podemos separar con comas. Por ejemplo, si hubiéramos tenido 3, hubiera sido trimodal. Hubiera sido así, ¿ve? 60, 70 y 78. Ok, gracias. De nada. Ahora vamos a dividir, como son 11 datos, lo dividimos dentro de 2 y buscamos un dato más aproximado para encontrar los datos. Si yo divido 11 dentro de 2, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 5.5, o sea que vamos a buscar el sexto dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabal coincidimos todos en que nos dio 70. O sea, tenemos promedio 70, moda 60 y mediana 70. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Lick, disculpe, en el caso estadístico, obviamente entre mayor es el número, más complejo
podría hacer la operación, pero digamos que eso lo da fácilmente el seguir esta regla que nos está enseñando usted, ¿verdad? Este es Sí, solo en el caso de edades, ¿verdad? sí. Mire, si nosotros tenemos un dato que fuera, por ejemplo, que nos quedaran datos de 29, Ajá, sí se volvería bastante trabajo el hacer esto, porque son datos no agrupados. sí. Pero en el caso de que nosotros tengamos de 30 para arriba, ya empezamos a agrupar, que es ahorita lo que vamos a hacer. Ah, ya. Y una última duda. Digamos que esto es en el caso de los datos ya obtenidos. Digamos, ya hay una encuesta, ya tengo datos, pero en el caso del porcentaje o de la división de encuesta conforme a edades, sexo y toda esta cuestión, también se realiza esta operación, digamos, antes de hacer la encuesta, la Eh, estadística. bueno, por ejemplo, si yo voy a trabajar en estadística y Sí, estamos haciendo un conteo donde usted adquiera como cuántos datos me está hablando. sí, digamos que yo quiero hacer una encuesta para cierto grupo, para San Miguel Petapa, que son, según el último dato, viven ahí 120,000 personas y quiero sacar el promedio de edad y todo, pero necesito saber cuántas encuestas debo de hacerle Exacto. a personas de que tengan 18 a 20 y pues ya Ya. con rango. No sé si eso es Mire, muy complicado ahorita hablarlo. no. Precisamente es ahorita donde vamos a entrar, porque Ah, como son datos muy grandes, entonces nosotros vamos a tener que utilizar eh, estratos, o sea, grupos, que vamos a tener que hacer grupos para poder trabajarlos. Entonces, ok. Entonces espero. Gracias, sí, Lick. sí, no hay problema. Por ejemplo, en el caso de lo que nosotros tenemos acá, vamos a tener siempre las medidas de tendencia central, que es la media, la moda y la mediana. Pero nosotros vamos a tener que ir formando una tabla de frecuencias para poder trabajar esto. Entonces, primero tenemos que formar la tabla de frecuencias. Entonces, yo voy a colocar las fórmulas de estos para que ustedes lo tengan, pero todavía no lo vamos a utilizar sino hasta que tengamos la tabla de frecuencias. Entonces, la fórmula de la mediana en datos agrupados es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Esa sería para datos agrupados. La moda, vamos a tener que es el límite real inferior más delta 1 más delta 1 más delta 2 por el intervalo. Y la mediana es el límite real inferior más n partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior partido la frecuencia de la mediana multiplicado por el intervalo. Estas son las fórmulas que se utilizan para los datos agrupados. Pero como les digo, no las podemos empezar a utilizar si no sabemos cómo se va a crear una tabla de frecuencias. Para crear la tabla de frecuencias, nosotros vamos a necesitar algo que vamos a llamar rango, clase e intervalo. Entonces, el rango lo vamos a denotar como R, la clase como K y el intervalo como una I. Puede ser una I minúscula o una I mayúscula, cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuál es la fórmula del rango? El rango es igual al dato más grande menos el dato más pequeño. Entonces lo vamos a dejar denotado de la siguiente manera. Dato mayor menos dato menor. Así lo vamos a dejar denotado. La clase, esa sí es una fórmula que no va a cambiar para nada. Va a ser 1 más 3.322 por el logaritmo de n. En este caso, ¿qué representa n? N representa la cantidad de datos. Vamos a colocarlo aquí. N representa la cantidad de datos.
Y por último, el intervalo, que va a ser la división de lo que me quedó en el rango y lo que me quedó en clase. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestra tabla de frecuencias. Entonces, yo voy a tomar, aprovechándome del internet, voy a tomar unos datos que ya estén ordenados para no ocupar mucho tiempo, porque siempre vamos a tener que ordenarlos. Datos, 30 datos, vamos a poner aquí, 30 datos ordenados. Entonces voy a ir a imágenes para ir a ver algo que ya esté arreglado. Voy a tomar miren. Y voy a tomar en este caso la segunda parte. Vamos a ver. Recortar. Bueno, entonces dice que tenemos el precio de plato de 50 restaurantes fuera de la ciudad. Yo había pedido 30, pero aquí hay 50, no hay problema con ello. Entonces, estos ya están ordenados. En el caso que nos lo dieran desordenados, nosotros tenemos que ordenarlos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir nuestra tabla de frecuencias. ¿Cuál es el rango? El dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál es el dato mayor? El dato mayor es 55. 55. ¿Y el menor? 23. 23. ¿Y la resta de esto cuánto nos da? 32. 32. Muy bien. Entonces miremos ahora, ya tenemos el rango, ahora vamos con la clase. Clase es 1.1 más 3. Si ustedes recuerdan es 1 más 3.322 por el logaritmo de la cantidad de datos que nosotros tenemos, que en este caso, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 50. Por favor, lo van a colocar así como está en su calculadora. 1 más 3.32. Si quieren pueden poner un por aquí, por logaritmo de 50. Y me indican cuánto les queda. Yo les aconsejaría, más que todo para que tuvieran un buen uso de calculadoras, les recomendaría que tuvieran una calculadora. Yo tengo aquí el emulador. Voy a ver. 167.10. 167.10. Hay algún error ahí, ahorita vamos a verlo. Y les estaba comentando de que ¿cómo se llama? Yo tengo el emulador de una calculadora aquí que vamos a utilizar para poder observar. Creo que alguien me había mandado algo. 548. Ah, está muy, muy largo. Es más pequeño. Vamos a ver qué sucedió. Solo déjenme abrir el archivo. Licenciado, a mí me dio 6.6439. Ese dato es el aceptado. Miren pues, yo le recomendaría tener una calculadora muy similar a esta. Entonces, es 1, vamos a ver, 1, ahora no me deja escribir. 1 más 3.322 por el logaritmo de 50. Nos queda 6.64. Ese sería el dato que nosotros tendríamos para esto. 6. Vamos a borrar aquí. 6.64. Que esto lo podemos dejar en 6 o en 7 dependiendo cómo nos quede la tabla de frecuencias. Ustedes van a identificar dónde encontramos la clase. Ahora el intervalo es
el rango dividido clase. En este caso sería 32 dividido 6.64. ¿Cuánto nos queda esto? 4.82 se podría aproximar. 4.82, pero miren, como nos dieron datos enteros, nosotros lo tenemos que aproximar a entero, o sea que lo vamos a dejar en 5. ¿Ya? Entonces vamos a construir nuestra tabla de frecuencia. Vamos a escribir algo que nosotros vamos a llamar límites aparentes. Y estos límites aparentes van a estar divididos en dos grupos, en los límites inferiores y en los límites superiores. Entonces voy a comenzar anotando el dato más pequeño que tengo acá, que sería 23. Voy a tal vez a cambiar esto porque no creo que me vaya a quedar en la tabla. Tal vez vamos a poner esto por acá. Déjenme agrupar para que nos vaya a quedar la tabla aquí mismo donde nosotros estamos trabajando. Vamos a poner el rango y todo acá. Y vamos a subir estos datos. Muy bien. Entonces copio el dato más pequeño y le voy a ir sumando el intervalo. En este caso el intervalo dijimos que es 5. Entonces 23 más 5 serían 28. 28 más 5 serían 33. 33 más 5 sería 38. 38 más 5 serían 43. Vamos a ver cuántas clases tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. 43 más 5 serían 48. Yo creo que solamente vamos a necesitar 6 clases. Ahorita lo vamos a observar. Ahora, para encontrar el límite superior, yo voy a tomar un dato anterior a este. ¿Cuál es el anterior a 28? Pues sería 27. Y vamos sumando nuevamente el intervalo o vamos tomando los datos anteriores a esto. Miren, el anterior a 33 sería 32. El anterior a este sería 37, 42, 47. Y aquí si sumamos el intervalo que sería 52. Ahora nos vamos con la frecuencia. La frecuencia, que eso es muy importante. En los datos que nosotros tenemos aquí vamos a encontrar datos que comprendan entre 23 y 27. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces tenemos 12 datos que comprenden entre 23 y 27. Ahora entre 28 y 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 datos que comprenden entre 28 y 32. Ahora nos vamos en 33 a 37. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. De 38 a 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora de 43 a 47. 1, 2, 3. Solo 3. Y de 48 a 52. Vamos a necesitar una clase, miren, porque aquí llegamos hasta 52 y tenemos que llegar hasta 55. Entonces sí necesitábamos 7 clases. 48 más 5 serían 53 y este más 5 serían 57. Ahora contemos de 48 a 52. 1, 2 y 3. Y de 53 a 57 solo queda 1. ¿Cómo sé si esto está bien? Pues la suma de esto me tienen que dar los 50. Por favor, háganme ahí ustedes el favor de sumar estos datos. ¿Cuánto nos queda? Sí quedan los 50. Excelente. Muy bien. Entonces ahora vamos a encontrar algo que nosotros vamos a llamar vamos a llamarlo como datos, marca de clase. Y solo déjenme colocar aquí para tener una línea
para poder ir haciendo las separaciones. Vamos a poner una separación aquí para que no se confundan los números. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es encontrar algo que vamos a llamar marca de clase. ¿Y cómo encontramos la marca de clase? Pues la marca de clase se va a representar como XI. Y la marca de clase se va a encontrar con la siguiente fórmula. Límite inferior más límite superior dividido dentro de 2. O sea, voy a sumar este más este y lo voy a dividir dentro de 2. ¿Cuánto es 23 más 27? Nos daría 50, ¿verdad? Dividido entre 2, 25. La siguiente, pues nos daría 30, 35. Ustedes pueden ir haciendo la suma. 40, 45, 50, 55. Con que yo ya haya encontrado la primera marca de clase, yo sé que como todos fueron sumados con 5, entonces yo voy a ir sumando esto con el intervalo que me dio. 25 más 5 más 5 más 5. Por eso fue que obtuve los resultados de forma más rápida. Muy bien. Recordemos la fórmula para sacar la media. Dice acá la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Entonces ahora tengo que hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Entonces aquí sí necesito sus calculadoras en mano. Por favor. ¿Cuánto sería la primera frecuencia por la marca de clase? O sea, sería 12 por 25. ¿Cuánto nos da? 300. 300. 14 por 30. 420. 420. 8 por 35. 280. 9 por 40. Son 360. 3 por 45. 135. 3 por 50 son 150 y 1 por 55 es 55. ¿Cuánto nos queda la suma de todo esto? Porque aquí nos dice, si ustedes miran la fórmula, la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. ¿Cuánto nos queda la sumatoria? $1,700. 1700. Bueno, recordemos, la media es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. ¿Y cuánto es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase? Es 1700. Ahora esto lo vamos a dividir dentro de 50, porque n representa la cantidad de datos que nosotros tenemos. ¿Cuánto nos da esto? 34. 34. O sea que el precio promedio de estos 50 restaurantes es de 34. ¿Sí? O sea que los precios que están más arriba es que están muy elevados y los precios que están debajo de 34 se podrían considerar como económicos. ¿Estamos claros con esto para poder encontrar la media aritmética en datos no agrupados? ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? Muy bien. ¿Sí? Sí, tal vez un ejemplo más, diría yo. Bueno, mire, lo que vamos a hacer